Buenas tardes, voy a hablar sobre unos temas esenciales del Código Civil. Primero, las obligaciones civiles y obligaciones meramente naturales y las obligaciones condicionales y modales. Vamos a iniciar con las obligaciones civiles. ¿Qué quiere decir las obligaciones civiles? Son aquellas que tienen plena eficacia jurídica. El acreedor, o sea, la persona que recibe la prestación, tiene la acción judicial para exigir al deudor que se cumpla. Si no se cumple, se puede acudir a un juez. Este podrá ordenar como medidas embargo, retención de bienes, etc. Un ejemplo para poderlo comprender de mejor manera. Pedro presta $1,000 a Juan con un pagaré firmado. Si Juan no paga, Pedro puede demandarlo judicialmente y embargarle el cargo. ¿Cuáles son las características de esto? Primero, tienen acción para exigirlas. Segundo, generan responsabilidad si no se cumple. Y tercero, se pueden garantizar con hipoteca, prenda, fianza, etc. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Estas están establecidas en el artículo 1486 del Código Civil, donde básicamente la definición es: no otorgan acción judicial al acreedor. El acreedor no puede demandar para que se cumpla, pero si el deudor paga de manera voluntaria, el pago es válido y no puede pedirse de vuelta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el deudor paga de manera voluntaria, él no puede pedírselo de vuelta porque está pagando voluntariamente, ¿no? Un ejemplo, ejemplos reales es en la deuda prescrita. Suponga, María debía $500 a un banco, pero pasaron 5 años y la deuda prescribió. El banco no puede demandar, pero sin embargo, si María decide pagar voluntariamente, ese pago es válido y no puede exigir devolución, ¿ya? Entonces, ahora vamos a lo incapaz relativo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Un menor de 17 años compra un teléfono y promete pagarlo en cuotas de 12 meses ya. Legalmente no está obligado porque es un menor, aunque tenga discernimiento, ¿no? Si paga las cuotas, el pago es válido y el vendedor no está obligado a devolverle el dinero. ¿Cuáles son las obligaciones no probadas en juicio? ¿Qué quiere decir esto, no? Esto entra dentro de esta categoría. Si alguien debía una suma, pero el acreedor no pudo probar en el juicio y perdió, esa obligación queda como natural. Si el deudor paga después, no puede pedir devolución, ¿no? ¿Cuáles son las características de las obligaciones naturales? Primero, carecer de acción jurídica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se puede demandar. Segundo, se convierte en civiles si el deudor las reconoce voluntariamente. Tercero, son válidas como base en una fianza, hipoteca o prenda. Y cuarto, una vez cumplidas no se puede restituir. Para poderlo comprender de mejor manera, un ejemplo ilustrativo y sencillo: imagínate que un amigo te debía $100 desde hace años, pero ya pasó el tiempo, que no puede reclamarlo legalmente. Un día él decide pagarte voluntariamente. Ese dinero es tuyo y no puedes devolvérselo, ¿no? Porque él te lo pagó voluntariamente. Pasamos al siguiente tema, que son las obligaciones condicionales y modales. ¿Cuáles son las? Primero vamos a iniciar con las obligaciones condicionales, que están establecidas en el artículo 1489 del Código Civil. Primero, dependen de un hecho futuro o incierto.
la condición puede suspenderse o resolver el hecho. ¿Cuáles son los tipos de condición? Dentro de esto encontramos la suspensiva, resolutiva, positivas, negativas, posibles e imposibles, potestativas, causales y mixtas. Vamos a iniciar con las suspensivas. Es el derecho solo exige si la condición se cumple. Estas son las suspensivas. Ejemplo, te daré $5,000 si te gradúas de médico. Mientras no se gradúe, no hay obligación de dar. La resolutiva, si el derecho existe, pero se extingue si ocurre la condición. Ejemplo, te arriendo mi casa, pero si regreso del extranjero se acaba el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona regresa, el contrato terminaría automáticamente. ¿Cuáles son las positivas y negativas? Primero, las positivas depende de que ocurra un hecho. Te donaré si me ayudas en la empresa. Y la negativa depende de que no ocurra el hecho. Te donaré mientras no dejes la universidad. ¿Ya? ¿Cuáles son la posible e imposible? La posible, que se puede cumplir, ¿no? Supongamos, aprobar un examen. Ya, ese es el que se puede cumplir. Ahora, ¿cuáles serán las imposibles o ilícitas? Como lo dice en su nombre mismo, son nulas. Básicamente esto no se puede cumplir. Por ejemplo, te daré $1,000 si matas a alguien. Estas son ilícitas y no se pueden cumplir porque van en contra de la ley y son imposibles. Aquí estas no se pueden cumplir. La potestativa, causales y mixtas. ¿Cuál es la potestativa? Depende de la voluntad de una parte. Si depende solo del deudor. Y es nula. Te pagaré si quiero. ¿Cuál es la causal? Depende del azar o de un tercero. Te pagaré si gana Ecuador el mundial. ¿Y cuál es la mixta? Depende en parte también de las partes, del azar, ¿no? Entonces, o de terceros. ¿Cuáles son los efectos durante la condición? Si es suspensiva, el acreedor puede pedir al juez medidas de conservación para que el deudor no dañe el bien. Ejemplo, te donaré una finca si te casas antes de los 30. El beneficiario puede pedir que esa finca no se venda hasta poder cumplir con esta condición o en la espera de esta condición, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones modales? Son semejantes a las condicionales, pero aquí no se puede ni se resuelve la obligación. Se trata de una carga que acompaña a la libertad, como la donación o la herencia. El beneficiario debe cumplir con una carga adicional. Ejemplo, el testador deja una herencia a su hijo, pero con el modo de que pague los estudios de su hermano menor. Si no cumple con la carga, se puede revocar la donación o reducir la herencia. ¿Cuáles son las características? Primero, impone una obligación accesoria. Segundo, no suspenden la validez de la donación o herencia, pero pueden dar lugar a acciones judiciales si no se cumplen. Las generalmente se usan en un testamento o donación. ¿Cuáles son las diferencias esenciales en todos los temas que yo he dado? Primero, hablé de las obligaciones civiles, naturales, condicionales y modales. ¿Cuáles son las diferencias entre estas cuatro? Primero, las civiles plenamente exigibles judicialmente. Las naturales no exigibles, pero válidas si se cumple. Las condicionales depende de un hecho futuro e incierto, se suspende o se extingue. Y la modal acompaña a una herencia o donación con una carga o un gravamen. En conclusión, el derecho regula las obligaciones no solo en lo inmediato, sino también en lo que puede pasar a futuro o incluso en lo que ya se prescribió. Las naturales también reflejan un equilibrio entre lo moral y lo legal. No se obligan, pero se respetan. Y las condicionales y modales muestran cómo el derecho admite flexibilidad para que las personas se puedan acomodar, para que acomoden contratos, herencias, donaciones,
en circunstancias inciertas o con cargas especiales. Esta sería mi exposición. Muchas gracias.